Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica, y estamos en el desarrollo de este seminario de vida en el Espíritu, querigma, en fin, nueva vida. Y ahora comenzamos con el tema número 5, se llama la salvación. Y es importante este tema de la salvación porque precisamente nosotros perdimos el estatus que teníamos con Dios por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Entró la muerte en el mundo por el pecado de nuestros primeros padres. Que a propósito quiero decirte algo. Todos los seres humanos tenemos místicamente un vínculo. Y cuando digo místicamente es misteriosamente un vínculo. ¿Y qué es el vínculo? El vínculo sanguíneo es el que tenemos los seres humanos. Nosotros, recuérdate que somos seres contingentes, es decir, que necesitamos de otros para subsistir. Nosotros vinimos de papá y mamá, pero nuestros padres vinieron de nuestros abuelos y así sucesivamente todas las generaciones se fueron desarrollando. Este es el misterio de la vinculación humana y por eso es que toda la naturaleza humana está vinculada entre sí y por eso el pecado de nuestros primeros padres a todos nos ha afectado, que es precisamente la caída. En la caída perdimos muchísimas cosas, entre ellas la capacidad de desplazarnos, perdimos la belleza de la naturaleza. Imagínate, si hoy en día la naturaleza está caída por nuestra culpa, ¿cómo sería sin caer? Sería espectacular, porque precisamente el Señor en el Génesis, en el capítulo 3, le habla a Adán y Eva, dice, por tu culpa, por haber cometido este pecado, ahora la tierra te dará con sudor, con esfuerzo, espinos, bueno, todo lo que nos dice allí de todo lo que sucedió por causa de este pecado. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad durante muchos años, miles de años, de tratar de salir adelante de nuestro pecado. Y el ser humano fue pensando, ¿cómo no pecar? El ser humano se dio cuenta del pecado. Claro que sí. De hecho, muchas personas van llegando a ciertas edades avanzadas y van determinando qué cosa es pecado y qué no es pecado y cómo va purificando y puliendo su vida. Vamos conociéndolo, poco a poco hemos ido conociendo, pero en todo el esfuerzo que hizo la humanidad en todos los tiempos, se dio cuenta que nadie podía vivir sin pecar, que todos pecábamos. De hecho, se dice en el Antiguo Testamento que el hombre justo pecaba 70 veces al día. El hombre justo. Por eso estamos hablando de, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es el perdón de Dios. Entonces, se había hablado precisamente que el hombre justo pecaba en esta cantidad, lo cual pues es una clara demostración de que todos los seres humanos pecamos y que no había ninguno capaz de salvarse. Por eso es que el Señor en el profeta Isaías, en el capítulo 7, nos va a hablar de que va a enviar, la palabra de Dios nos va a decir, de que Dios va a enviar precisamente al Emanuel, al Dios con nosotros, que esa va a ser la señal, y la señal va a ser que va a nacer precisamente de una virgen. ¿Por qué entender este proceso del perdón y de la salvación? Porque nadie podía no pecar. Vamos a poner lo siguiente, la gente piensa que no necesitan confesarse, la gente piensa que la salvación ya está dada y es gratis para todo el mundo, por lo tanto yo merezco la salvación. Sí, perfecto, la salvación es gratis, ya está dada para todo el mundo, maravilloso, pero nosotros tenemos que optar por la salvación. Y por eso habla de reconocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, nos va a decir la palabra de Dios. Vamos a suponer que aquí hay un terremoto, se caen todas las columnas, quedamos taponados, vamos a fallecer allí, tal vez no estamos oprimidos los huesos ni nada de esto, pero estamos encerrados, nos vamos a quedar sin oxígeno en unas horas. ¿Cuántas? 48, 24, 72, no sabemos cuántas horas, pero sin comida, ni alimentos, ni agua, ni nada, seguramente no duraremos más de 3 días con vida o 4 días por tarde, vamos a morir. Y vamos a suponer que llega alguien con un puntero, una maceta, y finalmente abre un hueco, ya debilitados todos. Entonces les dicen las personas, ya está abierto el hueco de la salvación por donde nos vamos a salvar. ¿Y está abierto? Sí, pero ¿y qué pasa si tú decides no salir? Pues no te salvas. Por eso la salvación sí es gratis y sí está abierta para todos, pero si tú decides no entrar en la salvación, pues sencillamente no vas a salvarte. ¿Por qué? Porque eso también está en la voluntad del hombre. Si quieres, te puedes salvar, porque Jesucristo ya abrió gratis para todos la puerta de la salvación.
Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Es decir, si por un hombre entró el pecado, por un hombre también viene la salvación, que es precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miremos lo que dice Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Mira, ¿por qué se habla de la salvación en Cristo? Porque Cristo no pecó. Siendo de carne y hueso, no pecó. Y por eso es que la cruz es el símbolo de la salvación, porque allí fue donde fue derrotado el demonio. Te lo voy a poner en estos términos. Todos los demonios estaban alrededor de la cruz. Mira, Jesucristo comenzó su pasión en el huerto de Getsemaní. Va a hacer la oración con sus apóstoles y dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Era tal la angustia que sentía, pero la angustia no era por la muerte en cruz. Era por toda la gente que iba a salvar y aquellos que no se iban a querer salvar en lo sucesivo de los años. Por supuesto que en ese tiempo crucificaban a muchas personas. Dios era Dios. Dios estaba en la carne, pero era Dios. Jesucristo, hecho hombre, Dios, estaba en la carne. Y claro, la angustia de todo un Dios en plena oración, viendo todo lo que el mundo iba a hacer, todo el rechazo que iban a hacer precisamente de su sacrificio en la cruz, para no aceptar la salvación. Por eso cuando una persona no acepta el amor de Dios, es como si rechazara el Espíritu de Dios. Cuando una persona no acepta el perdón de Dios, es como si rechazara el Espíritu de Dios. Cristo vino precisamente para entregarse por nosotros en la cruz. Comienza su pasión en la cruz, en la oración del huerto de Getsemaní. Luego lo llevan donde Poncio Pilato, Anás, Caifás, Poncio Pilato. Esos son los 7 monumentos que visitamos nosotros el Jueves Santo. Va a 7 partes específicas. Por eso nosotros lo acompañamos el Jueves Santo en 7 lugares específicos. Y entonces allí es abofeteado por el criado del sumo sacerdote. Cuando el Señor le dice, ¿por qué me pegas? ¿En qué me he equivocado? Dime en qué me equivoqué y si no, entonces, ¿por qué me pegas? Y bueno, de ahí lo llevan al patio, lo desnudan y le dan los azotes, los 156 azotes, que es con un cuero que terminaba en puntas de plomo, puntas que cuando caían y jalaban hacia atrás le arrancaban pedazos de carne, el dolor más salvaje. Mira, en plena noche de invierno, en ese frío tan tremendo, imagínate el dolor más salvaje. Pero no contentos con esto, le ponen una túnica morada y le ponen una corona de espinas en la cabeza y se la golpean con una caña. Imagínate el dolor tan salvaje y se burlan de él. Luego, después de esto, pasó toda la noche en ayuno con un dolor salvaje, impresionante, insoportable el dolor, toda la noche en ayuno. Y fuera de eso, al día siguiente lo hacen que cargue con la cruz después de que lo siguieron humillando y ultrajando. Se cae en el camino, carga con la cruz. Cada que volteaba la cabeza hacia atrás, se magullaba mucho más con el travesaño de la cruz, se le enterraba mal la corona de espinas que le habían puesto. Luego lo acuestan en el piso, le clavan una mano, luego le clavan la otra, pero la primera mano que le clavan, cuando lo van a centrar quedó descentrado, se la tienen que desclavar y lo vuelven a clavar. Y luego entonces le clavan la otra mano y luego los 2 pies y finalmente lo levantan. Todos los crucificados morían de asfixia mecánica, pero en el caso de Jesús, que estaba, con los clavos de los pies, el peso del cuerpo sostenido en los clavos tenía que alternar de un pie al otro, para sostenerse el dolor más salvaje en la cruz. Y todos hablando y burlándose de él, médico, sálvate a ti mismo. Y estaban todos los demonios alrededor, viendo como Cristo siquiera iba a pecar con el pensamiento. O siquiera que le dijera maldito a alguno, cualquier palabra mala que hubiera dicho, hubiera pecado y se hubiera perdido la salvación para nosotros. Pero, ¿sabes qué? En el último instante dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y exhaló su espíritu. Hasta el último instante nos justificó en la cruz, porque no saben lo que hacen. Porque muchos de nosotros no sabemos lo que hacemos, porque estamos a veces inspirados por el demonio, nos dejamos guiar
por ese personaje para dañar a nuestros hermanos, dañarnos a nosotros mismos y dañar nuestra relación con Dios. Y mira lo hermoso de Jesús, soportó todo eso y ni siquiera pecó con el pensamiento. Por eso ahí en la cruz fue derrotado Satanás, porque no hizo pecar a nuestro Señor Jesucristo. Y allí se ganó la salvación para el mundo entero. Por eso es que nos dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es la salvación de nuestro Dios. Es una salvación maravillosa que no tiene precio. La sangre de Cristo es invaluable, es maravillosa. Nos ha perdonado, murió por ti y por mí. Por eso cuando no recibimos su perdón es como si pateáramos ese sacrificio. Pues esta es la salvación. Vamos a leer de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 8 al 10. Y luego vamos a leer el verso 12 en el capítulo 4. Dice así, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Mira que Adán y Eva desobedecieron y Cristo aprendió a obedecer, a no pecar. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna, es decir, para siempre, para todos los que lo obedecen, Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Mis queridos hermanos, aquí está muy claro, el único por el cual nos salvamos es Jesucristo. Pero fíjate, Jesucristo vino a formar discípulos. Qué pena decírtelo, pero es así. Vino a formar discípulos. Si lees los 4 evangelios, ahí te vas a dar cuenta. Caminó con sus discípulos, los acompañó, les enseñó y después los manda a evangelizar y además a perdonar pecados. Jesucristo nos vino a salvar, pero vino a instituir la iglesia también para salvarnos. Y mira lo que dice Hebreos 6, versos 18 al 20. De estas 2 cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo. Los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Acuérdate que existía en el templo de Jerusalén el lugar santo y un cuarto más pequeñito donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el maná y el bastón de Moisés. Esto que estaba allí era el lugar más sagrado, se llamaba el lugar santísimo. De hecho, allí entraba el sacerdote y el sacerdote tenía que entrar con una cuerda amarrada al pie por si se llegaba a morir. Nadie podía entrar allá. Tenían que alarlo hacia atrás porque nadie podría entrar. Ese era el lugar santísimo y eso lo dividía un velo. Por eso cuando Jesucristo murió a las 3 de la tarde se rasgó el velo de arriba a abajo. Y eso que simboliza que Dios nos dio la entrada precisamente en la salvación. Vamos a leer ahora otra vez de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, verso 22 al 28. Dice así, de este modo Jesús es quien garantiza la alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, esta es la salvación que Cristo nos ha traído a nosotros. Ya Él está delante del Padre y por eso se hizo sacerdotes, por eso se hizo apóstoles y apóstoles que tenían su bendición, aquellos a quien Él envió. Y esto lo vamos a hablar
todavía muchísimo más adelante en otro de los programas que voy a hacer sobre la Iglesia Católica y por qué todas estas diferencias que existen. Pues espero que esta salvación hoy llegue a tu corazón y le digas al Señor: sí, quiero ser salvo, Señor, quiero entrar de nuevo a la gracia. Hoy valoro tu salvación, hoy exalto tu santa cruz donde derrotaste al demonio. Esa cruz que tengo en mi cuarto, esa cruz que tengo en mi rosario, esa cruz que tengo en mi casa, es la cruz de Cristo donde el demonio fue vencido una vez y para siempre fue derrotado. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por tu salvación, por enviarnos a tu amado Hijo Jesucristo a salvar nuestra vida cuando nosotros éramos incapaces de la salvación. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y hoy aceptamos esa salvación en nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga. No te olvides suscribirte a mi canal, Juan Alberto Echeverry. Ya te dije, si no te suscribes, no pasa nada. Pero si te suscribes, con frecuencia te llegan notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.